Jesús, mis muy amados, Dios me los bendiga ricamente. Una vez más estamos conectados en vivo. Gloria al Señor en nuestro canal de YouTube, en la plataforma de Zoom Meeting. Para todos aquellos que se quieran integrar, todo el tiempo pueden llamarnos o pueden comunicarse con nosotros vía text para hacernos saber si están interesados en integrar en nuestra plataforma y mirar los videos en vivo cuando estamos grabando. Gloria al Señor. Reciban grandes saludos de parte de este siervo y pastor. Soy el pastor Manuel Castro Jr. de la ciudad de Milpitas, California, en los Estados Unidos de Norteamérica, bendiciendo todo el tiempo el nombre de Jesucristo y exaltando, gloria al Señor, la gloria de nuestro Padre Celestial. Les doy un saludo, gloria al Señor, a todos juntos y también primeramente a la iglesia, a todos los hermanos que están conectados, a todos aquellos que toman su tiempo, gloria al Señor, para estar juntos virtualmente en un video como este. Gloria al Señor, sabiendo y reconociendo que es cierto, no hay nada igual, gloria al Señor, como estar juntos, no hay nada igual como estar congregados físicamente, gloria a Dios, pero hacemos lo mejor que podemos con lo que el Señor nos ha permitido hacer. Así que la palabra no tiene barreras, mis muy amados. La palabra no puede detenerse de ser predicada, gloria al Señor, y debemos de usar todas las formas para hacerlos. Gloria a Dios. Hemos estado celebrando este sábado que acaba de acontecer, celebramos la Pascua en el calendario bíblico. Acuérdense que hay un calendario bíblico y hay un calendario gregoriano. Así que este sábado, gloria a Dios, fue la celebración bíblica en el calendario bíblico de la Pascua. Y me gustaría, gloria al Señor, presentarle algunas fotos, gloria a Dios, de un pequeño, gloria al Señor, de una pequeña recopilación que hicimos de aquellos que nos mandaron, algunas familias nos mandaron algunas fotos de cuando estuvieron ellos sentados en esa mesa. Gloria a Dios, ellos estuvieron sentados en esa mesa y compartieron esa Pascua. Vamos a ver si los podemos poner aquí en el video para que ustedes también lo puedan recibir. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados, los abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta.
sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó, oh, y hoy nos acercamos sin temor. Y es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Para ponernos en marcha. Bueno, espero hayan disfrutado ese corto video, aunque tuvimos problemas técnicos. Parece que el internet estaba bastante despacio, ¿verdad? Y por eso no pudieron apreciar completamente el video. Pero bueno, lo importante es que miraron que algunos de nuestros hermanos nos compartieron algunas fotos de lo que estaban ellos, gloria al Señor, experimentando. Y es difícil explicar lo que se puede experimentar en un momento, en una foto. Lo único que podemos hacer es ver que ahí estaban juntos, pero verdaderamente lo que importa es lo que uno experimenta en ese momento. ¿Qué experimentas durante esa cena pascual? Así que mis muy amados, bueno, grandes bendiciones para aquellos que estuvimos juntos y que celebramos, gloria al Señor, esa maravillosa y hermosa Pascua. Hoy, mis muy amados, vamos a la segunda parte, gloria al Señor, de esta preciosa enseñanza que está continua, está enlazada completamente con la Pascua, y son los panes sin levadura. Esta es nuestra segunda parte, gloria al Señor. Ahora, previamente, habíamos estudiado en la Biblia que el mandamiento de celebrar la Pascua, mis muy amados, tenía que ver y tenía que ser acompañado con comer panes sin levadura. Recordemos todo eso, fueron en nuestras lecciones pasadas. Cualquier persona, honestamente, que ha estudiado, mis muy amados, ese tema a fondo, sin ningún prejuicio, escuche bien lo que le estoy diciendo, por favor. Cualquier persona que haya estudiado a fondo, gloria al Señor, sin ningún prejuicio doctrinal, sabe que el mandamiento de comer cordero, comer hierbas amargas y pan sin levadura puede ser cumplido en los tiempos de hoy. Gloria al Señor. Lo que no podemos hacer es llevar el cordero al templo, ni tampoco llevar su sangre, porque ya no hay templo en Jerusalén, ni tampoco existe un sacerdocio. Todo el sacerdocio del primer pacto levítico, pongan atención, y arónico, quedó removido con el cumplimiento del Cordero Pascual, que fue y es nuestro Señor Jesucristo. Después de la muerte, mis muy amados, y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia, el cuerpo de Cristo, se convirtió en el nuevo sacerdocio. Y es por eso que ya no es necesario llevar un cordero, ni mucho menos la sangre, a nadie más, porque antes se le tenía que llevar al sacerdote del templo. No olvidemos, mis muy amados, que el mandamiento, escúcheme bien, el mandamiento en la primera Pascua fue a cada cabeza de familia y no a ningún sacerdote levítico, porque todavía no existía el establecimiento del sacerdocio arónico. Habiendo entendido, gloria al Señor, esto como cristianos evangélicos, nosotros que somos, entonces a lo próximo. ¿Qué es lo próximo, pastor? Hoy nosotros podemos comprar un pedazo de cordero en una tienda según el número de los miembros de la familia, de nuestra propia casa primeramente. Y conforme a cada uno de ellos, gloria al Señor, coma, quiere decir la porción que ellos se van a comer, para no desperdiciar nada. Podemos asarlo cumpliendo el mandamiento y comer cordero asado para la celebración de la Pascua. Esto lo hicimos y cualquier persona y familia que lo quiera hacer también puede hacerlo. Gloria al Señor. También podemos comer hierbas amargas y comer pan sin levadura durante nuestra cena pascual,
para cumplir el mandamiento de Éxodo capítulo 12, como Jesucristo también lo cumplió y lo cumplía. Ahora, quiero decirles algo. Cada una de esas tres cosas, que es comer el cordero asado, comer hierbas amargas y comer panes sin levadura, las podemos hacer sin ningún problema en nuestros tiempos para cumplir con el mandamiento. Escúchame bien, literalmente descrito en su mayoría. Porque el poner la sangre del cordero en los lindeles de las puertas no se puede cumplir ya más, ya que después de ese día que se estableció en Éxodo capítulo 13 y en Éxodo capítulo 12, 11 y 12, gloria al Señor, entonces esa fue la única y la última vez que lo hicieron el pueblo hebreo, el poner la sangre sobre los lindeles de las puertas. Eso ya nunca más se miró en la escritura. Después surgieron otras leyes de acuerdo a la sangre, pero estamos estableciendo Éxodo capítulo 12. Ahora nosotros los cristianos evangélicos sabemos que esa sangre es la que nos limpia a nosotros de todo pecado. Alabado sea Jesucristo. Creemos solamente que su obra salvífica cuando invocamos su nombre sobre nosotros y entregamos nuestra vida completa a Él para ponerla en servicio. Y vivimos de acuerdo a la palabra escrita, apartándonos nosotros de ¿qué? De todo pecado. El que desea ser fiel, mis muy amados, a las sagradas escrituras y ha estudiado este tema con un corazón abierto a Dios completamente, sabe que hoy somos capaces de cumplir con Dios en esta celebración pascual. El problema, y aquí es donde quiero que pongan bastante oído a esto, el problema, mis muy amados, ha sido y seguirá siendo las costumbres religiosas, las tradiciones de cómo hemos sido instruidos o enseñados y no querer romper con los esquemas religiosos que lamentablemente hemos aceptado como bíblicos. Hoy quiero de todo corazón darles un gran consejo a todos los que aman a Dios y aman la palabra, que a mí me ha ayudado, gloria al Señor, para entender cada uno de los temas bíblicos. Yo, al estudiar la Sagrada Escritura, la Biblia, tengo que hacerme una serie de preguntas para así llegar a una conclusión teológica, si lo debemos hacer o no lo debemos hacer. Ponga atención, y aquellos que tienen libreta, tienen lápiz y tienen Biblia, estén listos y preparados para escribir estas preguntas. Son 12 preguntas las que yo me hago cada vez que voy a establecer un tema. La primera es, ¿está escrito en las Sagradas Escrituras? La primera pregunta es, ¿está escrito en las Sagradas Escrituras? ¿Sí o no? No te preocupes, si te quedas atrás en mis preguntas, tú sabes que para eso está el video. La segunda pregunta ¿es este mandamiento dado por Dios? ¿Sí o no? La tercera pregunta es, ¿se lo dio Dios a sus hijos? ¿Sí o no? La cuarta pregunta, ¿lo cumplió Jesucristo? ¿Sí o no? Mi quinta pregunta, ¿lo enseñó Jesucristo? ¿Sí o no? Ahorita ya llevo 5 preguntas y voy a continuar. La sexta pregunta es, ¿lo enseñaron los apóstoles? ¿Sí o no? Mi séptima pregunta es, ¿lo cumplió la iglesia? ¿Y hay registros en la Biblia? ¿Sí o no? ¿Lo cumplió la iglesia si hay registros en la Biblia? ¿Sí o no? Ese era el número 7. Ahora, si todas las respuestas fueron sí, entonces paso a mis próximas preguntas. Primeramente 7,
y después paso a las siguientes. La número 8. ¿Por qué yo pienso que no debo de hacerlo si todas mis respuestas anteriores fueron sí? ¿Por qué yo pienso que no debo de hacerlo si todas mis preguntas anteriores fueron sí? Número 9. Número 9. ¿Seré yo mayor que cualquiera de los apóstoles? ¿Seré yo mayor que cualquiera de los apóstoles o la iglesia primitiva de los primeros 100 años para no hacerlo? Repito la 9. ¿Seré yo mayor que cualquiera de los apóstoles o la iglesia primitiva de los primeros 100 años para no hacerlo? ¿Listos para la número 10? La número 10. ¿Seré yo mayor que Mateo, Marcos, Lucas, Juan? ¿Seré yo mayor que Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pedro, Jacobo, también llamado Santiago? ¿O aún Pablo, el apóstol de los gentiles? ¿Seré yo mayor? La número 11. ¿Listos para la número 11? ¿Seré yo mayor que Timoteo, que su padre era griego y su madre era judía? ¿Mayor que Tito, que era un griego gentil? ¿Mayor que Lucas? ¿O mayor que Silas, que era judío? Esa era la número 11. Y la repetiré una vez más. ¿Seré yo mayor que Timoteo, que Tito, que Lucas o Silas? Y mi última pregunta es la número 12. ¿Estaré yo peleando? ¿Estaré yo peleando contra las mismas sagradas escrituras solo por defender mi postura o tradición religiosa? ¿Estaré yo peleando contra las mismas sagradas escrituras solo por defender mi postura o tradición religiosa? 12 preguntas. Estas son las 12 preguntas que usted debe de hacerse constantemente cuando se trata de cualquier tema bíblico. Le estoy dando las herramientas de las preguntas que yo mismo me hago cada vez que yo voy a brindar, porque esas preguntas yo me las hago pastoralmente hablando al estudiar las profundidades de cualquier tema. Cualquier tema, antes de enseñarlo a mis amados hermanos, a la asamblea local de los santos hijos de Dios que tengo por privilegio de pastorear. Si cuando tú vas a enseñar algo, no solamente se trata de agarrar cualquier documento, bajarlo y comenzarlo a enseñar. Se trata de que tú necesitas tener un estudio profundo y hacerte un sinnúmero de preguntas. Poner a un lado tus convicciones personales. Por ejemplo, yo soy un pastor que me gusta presentar las cosas con objetividad, mi muy amado, expresando la realidad tal como lo es y lo presenta a través de la Biblia. Vivo y predico el evangelio de los gentiles, como el apóstol lo predicaba, pero usando el entendimiento completo de todo el libro santo, como lo hizo Jesucristo y todos sus apóstoles. Muchos lo quieren ver solamente a través de un pacto, pero ¿qué del otro? ¿Es que acaso el primero se ha cumplido en su totalidad? Algún día voy a estar hablando profundamente de esto. Ahorita solamente te estoy dando herramientas para que tú mismo te preguntes
en cualquier tema bíblico o cualquier convicción que tú tengas en tu corazón, con un enfoque a la manera de la Biblia y poniendo a un lado mis propias convicciones para poderlo ver a la luz de la palabra, eso es lo que yo hago. Dejando que ella misma me enseñe a mí la doctrina, si verdaderamente mi pensamiento está alineado o desviado. Yo no busco mi propio entendimiento preconcebido dentro de la Biblia, sino que miro lo que la Biblia me trata de enseñar en el contexto de cada uno de los versículos que yo trato de brindar a usted como una enseñanza. Si el entendimiento es correcto o no. Hay demasiadas personas, gloria al Señor, en las vías de internet, tratando de encargar o de forzar sus doctrinas y enseñanzas y forzarla en la Biblia, pero sacando fuera de contexto los versículos para acomodarlo a su propio beneficio doctrinal. Por ejemplo, no todas las partes donde dice agua es lo mismo. Muchos donde dice agua, completamente solamente lo único que pueden ver es bautismo. Pero no es así. Hay que entender verdaderamente el texto y el contexto de todo para poder sacar, gloria al Señor, la verdad del texto. Ahora, déjenme explicarle un poco. Cuando uno solo trata de acomodar su enseñanza o su doctrina, gloria a Dios, y quiere forzarle en la Biblia, eso no es correcto, mi muy amado, mi muy amada. Sino hay que verlo a través de lo que la Biblia nos trata de enseñar y de ahí partir para ver si nuestro entendimiento es correcto o no. De otra forma, nunca se podría salir de los errores doctrinales que podamos tener, porque todos nosotros podemos tener errores doctrinales. Y es la misma palabra la que nos va removiendo de ello. Eso nos haría ser, si nosotros no permitimos que la Biblia, gloria al Señor, sea la que nos enseñe y nos saque los errores doctrinales, entonces nos haríamos como los fariseos, como los saduceos y los ancianos intérpretes de la ley, que fueron llamados hipócritas por el Señor Jesucristo. Ellos aún, gloria al Señor, no querían aceptar las verdades que Jesús les trataba de enseñar para corregir sus errores, interpretaciones erróneas, poniendo ellos los mandamientos de los hombres y cargando al pueblo con sus tradiciones que apartaban al pueblo de cumplir, escuche bien, lo apartaban de cumplir lo que Dios el Padre les había pedido. ¿Qué hacían los fariseos? ¿Qué hacían los saduceos? ¿Qué hacían los ancianos, los intérpretes de la ley? Ponían sus propias enseñanzas apartando los mandamientos divinos. ¿Cuántas veces podemos nosotros ver lo mismo en diferentes movimientos cristianos y religiosos que son una copia barata del verdadero cristianismo evangélico? No te vayas a ofender. Estoy hablando en contra de los engaños y la mentira, no en contra de la persona, porque todos nosotros humanamente podemos equivocarnos. Yo guardo el derecho humanamente de poderme equivocar, pero es mi responsabilidad usar la hermenéutica, la palabra gloria al Señor correcta y hacer una exégesis correcta de lo que voy a brindar hacia el pueblo. Esta copia barata de estos que aparentan, gloria al Señor, ser cristianos también, llamados carismáticos religiosos, gloria a Dios, hoy cantan nuestros cantos. Sus predicadores quieren aparentar tener la misma unción de Dios, pero su doctrina y sus enseñanzas siguen atadas, escúchame bien, siguen atadas a una fe errónea, llena de un paganismo greco-romano. La mayoría de sus enseñanzas están llenas de tradiciones paganas
y no se encuentran en la Biblia, sino que ellos mismos las tuercen, las forzan en los versículos de la Biblia para su propia perdición. Solo hay un solo Salvador en la palabra de Dios, un solo Redentor en la Escritura, un solo mediador de acuerdo a los escritos, gloria al Señor, apostólicos. No hay salvadora, no hay redentora, no hay mediadora. Esto es un engaño para que pongan su mirada en alguien más fuera de Cristo. Solamente hay un santísimo, no hay una santísima. Solamente hay un intercesor, no hay una intercesora. Solamente hay uno que quita el pecado y no uno, gloria al Señor, que te puede sacar del infierno antes de la muerte. Jesucristo te saca del infierno aquí en la vida, te brinda el evangelio, te enseña la doctrina para que nos apartemos del pecado. Nadie más puede hacer esto bíblicamente, pero la reina de las mentiras, la gran Babilonia del Apocalipsis, capítulo 4, versículo 8, la gran Babilonia del Apocalipsis del capítulo 16, 19, versículo 19, porque la gran Babilonia del capítulo 17, versículo 5, y la gran Babilonia del capítulo 18, versículo 1 al 21. Y lo voy a repetir. Apocalipsis 14, 8. Apocalipsis 16, 19. Apocalipsis 17, 5. Apocalipsis 18, del 1 al 21. Tú puedes leer todo esto y te vas a dar cuenta que está hablando de la reina de las mentiras, la gran Babilonia, con sus dogmas torcidos, quieren continuar cegando a un pueblo que ama a Jesucristo. Por eso, este pueblo ha sido confundido por todas las artimañas de las falsas enseñanzas de la institución religiosa más grande en el mundo. Por eso Dios nos permite que salgamos y nos dice, salgan de ella, de esa gran institución religiosa que tiene apariencia de ser iglesia, pero todo es un espejismo religioso. Abre tus ojos, oh mi muy amada familia. Abre tus ojos, oh mi amado hermano. Abre tus ojos, oh mi amada hermana. Abre tus ojos hoy, mi amigo y mi amiga en Cristo Jesús. Y abre tu corazón solamente a la Biblia. Los fariseos y los saduceos y los ancianos, intérpretes de la ley, no querían aceptar las verdades que Jesús enseñaba. Jesús trataba de llevarlos una vez más a los mandamientos del Padre, removiendo todas las tradiciones que ellos mismos habían puesto sobre los mandamientos verdaderos del Padre, que el pueblo debería de seguir, pero todo esto lo hacían para que el pueblo no pudiera ver. Como una espesa neblina fueron puestas todas sus tradiciones religiosas para que abandonaron los mandamientos del Padre y hacer ver que las tradiciones eran igual o mayor que los mandamientos del Padre. Esto era lo que hacían los fariseos, los saduceos y los maestros de la ley. Hoy, el evangelio de Jesucristo, mi muy amado, continúa rompiendo las tradiciones paganas adaptadas a través de los tiempos después de los muchos concilios, donde cada vez más se apartaban de las verdades bíblicas y aumentaban las tradiciones religiosas y dogmas antibíblicos. A través de los tiempos, la levadura ha aumentado en el sistema religioso de mayor número de congregantes, haciéndose las hijas de la gran madre Babilonia. Ahora vamos a continuar con la fiesta de los panes sin levadura, porque todo lo dicho tiene una gran relevancia con la levadura que está escrita en la Biblia. En las Sagradas Escrituras, mi muy amado, Dios nos da referencia en que lo que popularmente es llamado el Nuevo Testamento y nos enseña que la levadura existe en los diferentes grupos de personas comprobados bíblicamente.
Las mencioné algunos de estos grupos que tienen levadura en sus cuerpos y las voy a mencionar una vez más, pero ahora citando la cita bíblica. Nosotros habíamos aprendido que nosotros somos el templo de Dios. Debemos de ser el templo del Espíritu Santo. Y como ahora voy a probar que la levadura entra en esos mismos cuerpos para tratar de dañar la vida de cada hijo de Dios. Empezaré primeramente por mi primera cita el día de hoy. Mateo capítulo 16, versículo 5 al versículo 12. Mateo capítulo 16, del versículo 5 al versículo 12. Todos ahí, mis muy amados, abriendo sus Biblias. Muy bien. Dice, cruzaron, voy a leer ahorita de la Nueva Versión Internacional. Dice, cruzaron el lago, pero a los discípulos se les había olvidado llevar pan. Tengan cuidado, les advirtió Jesús. Pongan atención a esto. Eviten la levadura de los fariseos y de los saduceos. Subrayen eso. Eviten la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos comentaban entre sí, hablando de los apóstoles. Les dice, ¿por qué no trajimos pan? Lo dice, porque no trajimos pan. Verso 8. Al darse cuenta de esto, Jesús les recriminó, hombres de poca fe, ¿por qué están hablando de que no tienen pan? Verso 9. ¿Todavía no entienden? ¿No recuerdan los 5 panes para los 5,000 y el número de canastas que recogieron? Verso 10. Ni los 7 panes para los 4,000 y el número de cestas que recogieron. Verso 11. ¿Cómo es que no entienden que no hablaba yo del pan, sino de tener cuidado de la levadura de fariseos y saduceos? Ya miraron, verso 12. Entonces respondieron que no. Entonces respondieron que no les decía que se cuidaran de la levadura del pan. Lee una vez más el verso 2. Entonces comprendieron que no les decía que se cuidaran de la levadura del pan, sino, subrayen, sino la enseñanza de los fariseos y de los saduceos. Entonces Jesucristo vino a quitar, vino a remover la levadura en ellos, porque eso era lo que la fiesta de los panes sin levadura estaba tratándole de enseñar, y esa fiesta era de suma importancia, era relevante para que cuando él hablara, ellos pudieran comprender cada una de estas cosas. Por tantos años la habían ensayado la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura entre sus familias, desde los niños hasta los más ancianos, cumpliendo el mandamiento físico, pero ahora venían a hacer sentido todas las cosas. Espiritual, de lo que significaba esta celebración, que era algo que entraba por el oído al escuchar las enseñanzas según de Dios, pero mezcladas con mandamientos de hombres y los dañaría. Ese era el problema de las enseñanzas, de lo que ellos se tenían que cuidar. Esa era la levadura que Jesús estaba hablando, que deberían de evitarla, las enseñanzas de los fariseos y los saduceos. Ahora, ¿qué te parece
Si vamos a Mateo capítulo 23, versículo 1 y 3. 1, 2 y 3. Recuérdate que cada vez que estás escribiendo tus notas, tú siempre puedes regresarte a ellas y leer completamente todo el capítulo para mejor comprensión. Yo tengo que tocar solamente las partes importantes para darte lo suficiente para que tú estudies. En Mateo 23, verso 1 al 3, dice, entonces habló. De la Reina Valera estoy leyendo. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan, vuelvo a leer, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Aquí miramos, mis muy amados, que la levadura dentro, gloria al Señor, de los que dicen que hacer, pero ellos mismos no lo hacen. La levadura había entrado en los maestros, en los fariseos, los saduceos, los ancianos, los intérpretes de la ley. Había entrado en ellos porque sus obras eran falsas, porque no hacían como la palabra le decía. El problema no eran los mandamientos del Padre. El problema no era la ley del Padre, sino el no hacerlos. Todo aquel que te dice, gloria al Señor, y te habla de la Biblia, cualquier versículo que te mencionen, si te quiere dar una lección, si te quiere dar un ejemplo, si te quiere dar una exhortación, todo aquel que te dice, la Biblia dice, pero no lo hace, tiene levadura adentro. Eso es lo que enseña la Biblia. En nuestras debilidades humanas, mis muy amados, debemos de saber todo aquel que nos quiere enseñar debe de hacer todo lo posible, humanamente hablando, para cumplir lo que está aconsejando que hagas. En otras palabras, si te está enseñando a no mentir, entonces esa persona tampoco debe de mentir. Si te está enseñando, gloria al Señor, a no fornicar, entonces tampoco debes fornicar. Si te está enseñando, gloria al Señor, a no pelear, entonces tampoco debe de pelear. Nuestra humanidad no es una excusa, sino una realidad de lo débil que somos y que tanto necesitamos todos los días buscar la dulce presencia, escuchar la preciosa palabra para que el Espíritu Santo, gloria al Señor, nos imparte el poder para vivirla. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora vamos a ir a Lucas, capítulo 11, versículo 37 al versículo 44. Acuérdense que estoy cubriendo todos los tipos de levadura que se encontraban en la religión. Lucas 11, versículo 37 al versículo 44. Ahora vamos a leer un poquito más. Gloria al nombre de Jesús. Voy a leer de la Nueva Versión Internacional y usted puede seguirme en la Reina Valera. Dice, cuando Jesús terminó de hablar, un fariseo lo invitó a comer con él. Interesante, ¿verdad? Lo invitó a comer. Así que entró en la casa y se sentó en la mesa. Verso 38. Pero el fariseo se sorprendió al ver que Jesús no había cumplido con el rito de lavarse antes de comer. Para ellos esto era un ritual y se estaba fijando, ojo, de lo que estaba haciendo Jesús. Versículo 39. Resulta que ustedes los fariseos, les dijo el Señor, limpian el vaso y el plato por fuera, pero por dentro están ustedes llenos de codicia y de maldad. Eso me huele a levadura.
Versículo 40. Necios, ¿acaso el que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro? Versículo 41. Den más bien a los pobres de lo que está dentro. ¿Qué es lo que estaba tratando de referirse el Señor? Que no tenían caridad, no eran dadivosos, eran tacaños. Diga conmigo, tacaños. Esto eran tacaños. Y así todo quedará limpio para ustedes. Hablando de lo que quedaría limpia, sería el alma. Y ellos se preocupaban por un plato. Están viendo la diferencia, mis muy amados, de lo que Jesucristo les quería mostrar a ellos. En este caso, a este fariseo. En el versículo 42 dice, ay de ustedes, fariseos. Ponga atención a esto, porque esto algunos lo han malinterpretado. Ay de ustedes, fariseos, que dan la 10ª parte de la menta, de la ruda, de toda clase de legumbres, pero descuidan la justicia y el amor de Dios. El problema estaba que descuidaban lo demás. Debían haber practicado esto. ¿Qué era lo que debían de haber practicado? ¿A qué se está refiriendo arriba? Al diezmar. ¿Qué deberían de haber practicado? Deberían de haber practicado esto sin dejar de hacer aquello. Quiere decir, practicar ¿qué? La justicia y el amor de Dios sin dejar de hacer lo que estaba establecido por Dios. Dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Versículo 43. Ay de ustedes, fariseos, que se mueren por los primeros puestos en la sinagoga y los saludos en las plazas. Verso 44. Ay de ustedes que son como las tumbas sin lápida, sobre las que anda la gente sin darse cuenta. Mis muy amados, la obra del Espíritu Santo no era manifiesta en ellos. Lo que estaba pasando es que no habían obras del Espíritu en la vida de este fariseo o en la vida de la mayoría de ellos. El que declara la palabra de Dios a su hermano debe de procurar que a diario le pida en todo tiempo al Espíritu Santo que los frutos del Espíritu sean manifiestos en cada vida de cada hijo de Dios. El espíritu farisaico, mi muy amado, estaba haciendo que las personas se excusaran de sus obligaciones, gloria al Señor, y comenzaran a mentir. Y comenzaban a mentir, gloria al Señor, y eso es un grave problema delante de Dios. Jesucristo quiere remover la levadura de los corazones diciéndole que si hay que dar a Dios, gloria a Dios, lo que a Dios le pertenece, pero también hay cosas que debemos de hacer fuera de lo que le damos a Dios. Esto es el tener caridad hacia las demás cosas, hacia las demás necesidades, hacia las necesidades de afuera y hacia las necesidades de nuestra propia familia. Por eso, gloria al Señor, el 10% es el balance de la vida cristiana, porque así tenemos el 90% para hacer todo lo demás como hijos de Dios. Dios no puede ser burlado, nos dice la Escritura. Aquí había levadura dentro del corazón de este fariseo, gloria al Señor, que usaba la palabra, ¿para qué? Solamente para encontrarle la falta a su hermano. ¿En qué se estaba fijando este fariseo? En que Jesús no se había lavado las manos. Por eso Jesús viene y le exhorta verdaderamente y le dice que lo que debería estar viendo es lo que él mismo debería de haber estado haciendo. Tener un corazón caritativo para las demás personas. Estos se llenaban las bolsas de grandes cantidades de dinero y se olvidaban de aquellos que tenían grandes necesidades. Eso es, mis muy amados, levadura según la Biblia. Ahora vayamos a Lucas capítulo 12, versículo 1 al versículo 3. Lucas 12 del 1 al 3.
Yo sé que estamos cubriendo bastante y es bueno que cubramos todo esto y que todos nos llenemos de la maravillosa palabra, que es la que nos limpia y la que nos lava. Lucas 12, del 1 al 3, mire lo que dice la palabra de Dios. Voy a leer de la Reina Valera, la reina de la Biblia. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, pon atención, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Aleluya, subraye bien eso. ¿Qué era también la levadura de los fariseos? La hipocresía. Verso 2. Porque nada hay encubierto que no haya de ser descubierto o se descubra, ni culto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que hacéis, escucha bien, por tanto, todo lo que habéis dicho en las tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Mis muy amados, la hipocresía es levadura. Al aparentar algo, hacer algo bueno y no hacerlo es hipocresía. El querer engañar a alguien diciendo que hiciste algo, pero no fue cierto, es hipocresía. El tomar un lugar de honra de alguien más es hipocresía. Si tú no lo hiciste, le pertenece a alguien más. El hablarle a alguien por conveniencia o dar algo esperando recibir algo es hipocresía. El hacer pensar a alguien algo que no fue cierto es hipocresía. Todo esto es hipocresía y termina siendo levadura dentro del cuerpo de cualquier hijo de Dios. Alabado sea el Señor. Qué sorprendente. Esto es la fiesta de los panes sin levadura. Primeramente hay que entender lo que es levadura, para que cuando se esté celebrando físicamente el mandamiento, entonces entendamos que la enseñanza del mandamiento escritural y literalmente hay una gran enseñanza espiritual. Todo mandamiento físico establecido en la Biblia que se tiene que hacer literalmente tiene una profunda enseñanza espiritual. Cuando tú lo estás haciendo físicamente o literalmente, debes de estar recordando el aspecto espiritual. En Mateo capítulo 16 y en el versículo 5 al versículo 12, mira lo que nos dice la escritura. Mateo 16, 5 al 12. Yo creo que ya habíamos visto este verso, pero vamos a leerlo rápidamente. ¿Qué les parece? Dice, cruzaron a lo largo, pero a los discípulos se le había olvidado llevar pan. Tengan cuidado, les advirtió Jesús. Eviten la levadura de los fariseos y la de los saduceos. Ellos comentaban entre sí, ¿lo dice porque no trajimos pan? Verso 8. Al darse cuenta de esto, Jesús les recriminó, hombres de poca fe, ¿por qué están hablando de que no tienen pan? ¿Todavía no entienden? ¿No recuerdan los 5 panes para los 5,000 y el número de canastas que recogieron? Verso 10. Ni los 7 panes para los 4,000 y el número de cestas que recogieron. Verso 11. ¿Cómo es que no entienden que no hablaba yo del pan, sino de tener cuidado de la levadura de los fariseos y los saduceos? Entonces comprendieron finalmente que no les decía que se cuidaran de la levadura del pan, sino de la enseñanza de los fariseos y los saduceos. Hay que tener cuidado de la enseñanza llena de tradiciones religiosas
que movían verdaderamente la ley de Dios de los corazones de sus hijos. Jesús desea quitar la levadura de las mentes y de los corazones para que fueran limpios como la fiesta de los panes sin levadura. ¿Se recuerdan ustedes que durante esta fiesta la mujer tenía que limpiar completamente su casa y no se podía encontrar ninguna migaja de pan con levadura dentro de la casa de esta mujer? De la misma manera, cuando nosotros estamos celebrando, gloria al Señor, después de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, debemos permitir que el Espíritu Santo, por medio de la palabra, escudriñe nuestros corazones y nos vaya sacando cualquier poquito o pedacito de levadura que se puede encontrar bien escondido, bien adentro de cualquiera de los corazones de nosotros. Podríamos tener orgullo o podríamos tener, gloria al Señor, favoritismo. Lo importante es que en Marcos capítulo 12, versículo 18, nos dice algo importante. En Marcos 12, verso 18, de la Nueva Versión Internacional, les voy a dar lectura, gloria al Señor, y ya estoy listo para terminar esto. Marcos 12, versículo 18, gloria al Señor. Voy a leer de la Nueva Versión Internacional y nos dice así Marcos 12, 18. Entonces los saduceos, que dicen que no hay resurrección, fueron a verlo y le plantearon un problema. Pon atención. Los saduceos dicen que no hay resurrección y fueron a verlo. ¿Por qué lo fueron a ver, mis muy amados? Cuando tú sigues leyendo el contexto de todo esto, es que lo querían incriminar a Jesús. Los saduceos tenían creencias diferentes a la que Jesucristo enseñaba. Lo que los apóstoles enseñaron y lo que la iglesia creyó según la Biblia era bien diferente a lo que los saduceos habían creído. Por eso les expliqué yo de antemano en un principio que hay que hacerse siempre 12 preguntas para entender todo tema bíblico. No se puede rechazar un tema bíblico basado en solamente una sola lección cuando no has escuchado todas las lecciones completamente. La primera pregunta era clara. ¿Está escrito en las Sagradas Escrituras? ¿Sí o no? ¿Es este mandamiento dado por Dios? ¿Sí o no? La 3. ¿Se le dio Dios a sus hijos? ¿Sí o no? La 4. ¿Lo cumplió Jesucristo? ¿Sí o no? La 5. ¿Lo enseñó Jesucristo? ¿Sí o no? ¿Lo enseñaron los apóstoles? ¿Sí o no? ¿Lo cumplió la iglesia y hay registros en la Biblia? ¿Sí o no? Si todas las respuestas fueron sí, entonces pasaríamos a nuestras próximas preguntas. Pregunta número 8. ¿Por qué yo pienso que no debo de hacerlo si todas mis preguntas anteriores fueron sí? ¿Seré yo mayor que cualquiera de los apóstoles o la iglesia primitiva de los primeros 100 años para no hacerlo? ¿Seré yo mayor que Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pedro, Jacobo o aún Pablo, el apóstol de los gentiles? ¿Seré yo mayor que Timoteo, que Tito, que Lucas o que Silas? ¿Estaré peleando yo en contra de las escrituras solo por defender mi postura o mi tradición religiosa? Estas son todas las cosas que nosotros debemos de preguntarnos constantemente. Cierro con esta cita bíblica en Hechos capítulo 23, versículo 6 al versículo 8 de la Nueva Versión Internacional. Hechos capítulo 23, versículo 6 al versículo 8 de la Nueva Versión Internacional. Dice así la palabra de Dios. Hechos 23, 6, 7 y 8. Rápidamente, hermanos. Hay que ser diestros en la palabra. Dice Pablo, verso 6. Pablo, sabiendo que uno de ellos era saduceos, Pablo, sabiendo que unos de ellos eran saduceos,
y los demás fariseos, ahí estaban los dos grupos, exclamó en el consejo: hermanos, miren lo que dijo Pablo, yo soy fariseo de pura cepa. Me están juzgando porque he puesto mi esperanza. ¿A dónde estaba su esperanza? En la resurrección de los muertos. Alabado sea Jesús. Verso 7. Apenas dijo esto, surgió un altercado entre los fariseos y los saduceos y la asamblea quedó dividida. Los saduceos sostienen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritu, quiere decir separación del cuerpo. Los fariseos, en cambio, reconocen todo esto. ¿Qué pasaba, mi hermano? Entre las dos mayores ideas o pensamientos, vamos a llamarle casas de pensamiento. Entre las dos mayores casas de pensamiento había división de lo que verdaderamente se debería de creer. El apóstol trata de poner en orden todo esto, aunque él creía bastante como los fariseos, porque él era fariseo de fariseos, gloria al Señor, pero aún así trata de corregirlos. ¿Por qué? Porque en el corazón de estas masivas religiones, que eran las más poderosas en el tiempo de Jesucristo, había levadura adentro de ellos. ¿Cuál es el mensaje en esta fiesta de los panes sin levadura? Primeramente, asegurarnos que la enseñanza que tú y yo estamos recibiendo es una enseñanza pura. ¿Y qué si el pastor, el ministro, se llegara a equivocar? Bueno, Dios tiene que corregir esa parte entre ese pastor o entre ese ministro. Pero ¿qué si te encuentras en una religión masiva de grandes multitudes donde todos reclaman creer de la misma manera? Entonces todos están completamente y sinceramente equivocados. Tú tienes que darte cuenta que lo que verdaderamente prevalece y lo que siempre va a separar el pensamiento, gloria al Señor, del hombre, de todo religioso, va a ser la escritura. La escritura es la que va a traernos la claridad de todas las cosas para darnos cuenta si verdaderamente hay levadura dentro de lo que nosotros mismos hemos creído o no. Así que, mi amado hermano, hay que escudriñarnos, hay que dejar que el Espíritu Santo, por medio de la palabra de Dios, nos escudriñe. Si tú eres un maestro, tú eres un evangelista, tú eres un pastor, tú eres alguien que enseña la palabra de Dios, debes de asegurarte, mi muy amado, que lo que estás enseñando verdaderamente debes de hacerte las 12 preguntas que yo te acabo de compartir, que son las preguntas que yo me hago antes de impartir cualquier enseñanza. Debes de dedicar el tiempo adecuado para estudiar, para poder presentar algo, gloria al Señor, que no tenga levadura. Y si tuviera un poco y te equivocarías, entonces rectifícalo. Preséntate delante de los hijos de Dios y corrige aquella falla con una enseñanza correcta. No trates de esconder tu error. Asimílalo y di que te has equivocado. Yo creo que las personas que verdaderamente Dios las usa, gloria al Señor, con una unción especial, son aquellas que declaramos que podemos equivocarnos y que cuando lo hacemos tenemos el derecho de parte de Dios de corregir aquella equivocación. Pero ¿qué de las grandes religiones? ¿Qué de las grandes masivas instituciones religiosas donde es solamente lo que ellos dicen y no hay nada más? Quiere decir que pueden estar equivocados por más de 1500 o 1800 años y siguen equivocados y siguen equivocando a las diferentes masas de los creyentes que ellos mismos los marcan como que fueran becerros o vacas, gloria al Señor, con mandamientos de hombre, diciéndole que necesitan hacer esto, necesitan hacer lo otro para ser parte de la iglesia. Lo único que tú y yo necesitamos para ser parte de la iglesia es creer completamente en Jesucristo, creer completamente en su palabra y vivir para Cristo, mi amado hermano. Dejemos que el Espíritu Santo nos llene la copa para nosotros, gloria al Señor, constantemente por medio de la palabra, que el Espíritu Santo nos limpie de toda levadura. Recuérdate, solamente hay un solo Salvador, un solo Redentor, uno solo que vino a morir por ti y por mí, uno solo que intercede por ti y por mí, y uno solo que regresa por su amada iglesia. Nadie más, no hay corredentora.
no hay salvadora, no hay intercesora, abogada de nosotros. No, solamente Cristo es el que salva de acuerdo a las Escrituras. Ten cuidado con la levadura de los fariseos y los saduceos, que la han instituido por muchísimos años, apartando los mandamientos divinos, queriéndote quitar las Escrituras, la Biblia de tu mente y de tu corazón, poniendo todas las enseñanzas de ellos. Ten cuidado, mi muy amado. Para eso debes de abrir la Escritura y darte cuenta y hacerte las preguntas para ayudarte en cualquier tema. No se trata del que tiene más gente, el que tiene más congregantes, el que es la organización más grande, el que tiene más dinero. Nada de eso. Todo eso es falso. La verdad siempre se encuentra en el corazón de aquellos que la quieren buscar y tienden a abandonar todo el conocimiento que antes habían recibido solamente para ganar a Cristo. El apóstol Pablo lo dijo, que él tenía por basura todo el conocimiento que había recibido, gloria al Señor, con tal de ganar a Cristo. ¿Estás dispuesto tú a abandonar todo tu conocimiento, gloria al Señor, humano, y ponerte a los pies de Cristo para decir, Señor, enséñame como un estudiante? No quiero ser o tratar de pretender ser un maestro cuando verdaderamente Cristo me ha demostrado que necesito ser un estudiante. Yo como pastor también soy un estudiante de las Escrituras antes de convertirme en un maestro. Yo también necesito estudiar como cualquier estudiante antes de presentarme como un maestro. Pero hay aquellos que se presentan como que fueran los grandes y los absolutos, que nunca falla y que nunca se equivocan. Ten cuidado de ellos, traen levadura en sus corazones. Ten cuidado de ellos, gloria al Señor, traen levadura en sus labios, gloria al Señor, haciéndote creer que nunca pueden equivocarse. Toda aquella persona que se crea irrefutable o se crea que nunca se equivoca, aléjate de ellos, mi amado hermano, aléjate de ellos. Corre hacia los pies de Cristo, el único sabio Dios y Salvador de nuestra alma y de nuestra fe. Seguiremos aprendiendo, mis muy amados. Hoy, gloria al Señor, será el final por este momento de nuestra enseñanza. Soy el pastor Manuel Castro Jr. en la ciudad de Milpitas, California, y espero que verdaderamente te estés llenando de la palabra. Lo único que yo quiero y es mi anhelo, llevarte a los pies del Maestro de Jesucristo, no traerte a mis pies, no traerte a mi congregación, no, mi amado, llevarte a los pies del Rey para que tú te llenes de esta rica savia de la palabra y crezcas en conocimiento. Y recuerda, respeta siempre a tu pastor, respeta al hombre de Dios, gloria al Señor, y nunca te creas más que él, porque entonces tú también estarías lleno de levadura. Dios me los bendiga, les bendigo en el nombre de Jesucristo, y que Dios nos ayude a seguir celebrando todo esto en el conocimiento puro de Dios. Y si en algo le hemos fallado, ¿por qué no pedirle perdón a Dios? Si en algo hemos tenido levadura en el conocimiento o hemos pretendido que nunca nos equivocamos, ¿por qué no ser lo suficientemente honestos y decir, humanamente hablando, creo que me he equivocado? Yo lo he hecho, yo no tengo ningún problema en decir que me he equivocado, pero hay de aquellos que esconden sus equivocaciones. Y porque han enseñado por tantos años un conocimiento erróneo, aun cuando la verdad les llega a sus corazones, la quieren rechazar. Ay de ti, mi amado hermano, porque Cristo, que es la verdad, te está hablando por medio de su palabra. Y su espíritu de verdad, si está en ti, entonces debe de redarguirte y hacerte caer de rodillas pidiéndole al Señor misericordia para que verdaderamente enseñemos de acuerdo a la palabra de Dios y no juzguemos a nadie, ni en obra, ni en hecho, ni en palabra, sino que pidámosle a Dios la misericordia para que cada uno de ellos llegue al conocimiento pleno de la luz del Evangelio. Dios te bendiga, Dios te guarde, amada iglesia, amado hermano, amada familia y amado amigo. En el nombre de Jesucristo, nos vemos en nuestra próxima lección. En el nombre de Jesús. Amén.